de dos temas muy relevantes. Uno de ellos, el panorama político en nuestro país de cara a las elecciones del 2024, que se está planteando la oposición en el día de hoy. Eso lo vamos a estar conversando con el diputado Aníbal Sánchez, que ya está con nosotros en los estudios de Argumento. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rosa. Estamos totalmente a la orden. Muchas gracias por estar con nosotros, y también nuestro segundo tema de esta tarde tiene que ver con el periodismo propositivo, y también en breve va a estar con nosotros mi querida amiga, compañera, locutora, politóloga, columnista del diario El Universal y también comunicadora, Marayera Chirinos. Así que bueno, el programa de hoy promete estar muy bueno. Los invito a que participen de una vez con nuestra etiqueta Argumentos en nuestras cuentas en las redes sociales, que se las vamos a dejar allí a pie de pantalla: @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter y en mi cuenta @rosa_periodista. Iniciemos de inmediato el análisis con el diputado Aníbal Sánchez sobre este tema que está en el debate. La oposición se plantea cómo escoger a esa figura que va a ir a una elección en el año 2024. ¿Será por consenso, por primarias que han dicho que deban ser con doble vuelta? Es decir, hay muchas discusiones, muchos puntos de vista que en estos momentos están sobre la mesa y queremos escuchar el suyo. Bueno, lo importante, Rosy, para los que nos ven y escuchan, es que la oposición tiene que primero crear las condiciones y adquirir capacidades para enfrentar ese escenario electoral que está trazado para el 2024 en una elección presidencial. Esto indudablemente nos va a llevar a que la oposición tiene que tener algunos objetivos bien claros. Entre estos objetivos de la oposición, indudablemente tiene que estar el amalgamarse. Para ninguno y ninguno le cabe la duda de que actualmente el sector dentro de la sociedad civil que al verse este gobierno pudiera estar sobre el 80%, pero el problema está en que la oposición está fraccionada, dividida en muchos toletes, en muchas fracciones, en muchos grupos que le impiden entonces afrontar un evento electoral con mayores posibilidades. Entonces, indudablemente, nos damos cuenta que las primarias o cualquiera que sean los mecanismos de selección de los candidatos no debe ser el fin. Simplemente las primarias surgen como una respuesta que algunos me dirán, bueno, podrá ser producto de la inmadurez, podrá ser producto de que existen muchos egos dentro de la oposición. Algo de eso está pasando y tenemos que buscar el mecanismo de cómo consolidar una mayoría opositora en función de una candidatura. Esta candidatura, muchos hablan de que tiene que ser producto de consenso o tiene que ser producto de primaria. Sí. En el caso de que se asuma el mecanismo de las primarias tienen que tener unas características tanto técnicas, operativas, como incluso política. Dentro de la política, indudablemente el compromiso. Algunos dirán que no ponen en duda que debe haber un compromiso entre los que participen de respetar los resultados, pero el compromiso debe ir mucho más allá. El compromiso tiene que ir de que el que resulte ganador tiene que hacer en la oferta electoral, ese plan país, ese proyecto país que todos soñamos, que debe construirse en función de una visión compartida, debe ser la oferta electoral, ese almanaque, ese afiche con el que sale el candidato a la calle a vender esa propuesta y de hacer suyo, de sumar todos los cuadros políticos alrededor de la oposición en función de una candidatura. Si esto no ocurre, indudablemente las opciones de la oposición son muy pocas. Para que esto ocurra también hay que crear un piso político. Entonces, cuando te estamos hablando de crear piso político, los pisos políticos de una candidatura, si yo le hago una medición previa al evento electoral y en esa medición resulta ser que el candidato lo que parte es con un 10%, 9, 12%, indudablemente va, como decimos en el árbol popular. En las encuestas de Polianalítica, de Datincor, todas las están demostrando. Sí, diferentes candidatos de la oposición y cada uno con un bajo piso, como usted menciona. Y también están presentes nuevos rostros que no estaban pues en otros procesos electorales. Sí, lo llamamos esos liderazgos emergentes que están saliendo, que indudablemente muchos de esos liderazgos no están ubicados en las facciones o en los grupos políticos que existen, que ahorita hay dos grupos que fácilmente las personas identifican, lo que se llama la plataforma unitaria y la alianza democrática, pero en el medio existen algunos partidos que se vienen comportando como unas islas, que son partidos independientes, incluso hay otros actores políticos que están en el exterior, que también forman parte de la oposición, y también incluso tenemos algunos factores de la oposición que estando en el país no están ganados todavía en la ruta electoral. Todo esto hay que trabajarlo.
Nosotros hemos hecho algunas propuestas, yo no voy a entrar en el tema de quién lo dijo primero, yo he declarado mucho para otros medios de comunicación de que porque las primarias tienen que tener una característica de que tienen que ser amplias. Cuando yo hablo de amplias es en el desarrollo, lo que dice la Constitución en su artículo 62. Todos tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos. Cuando yo digo que las elecciones tienen que ser abiertas, es en el desarrollo del artículo 67. El 67 de la Constitución dice que todas las organizaciones políticas deben escoger sus candidaturas y su estructura en elecciones primarias, en elecciones internas de los partidos. Cuando digo que son abiertas es para que sobrepasar ese término mucho más allá, es decir, que puedan votar en las elecciones primarias todas las personas que tengan las características de ser elector. Las características de ser elector, Rosy, importante esto, disculpa que te interrumpa, es que los electores tienen que estar inscritos en el registro electoral, porque también podemos cometer el error de un proceso de primaria con un registro electoral abierto, es decir, que voten personas que no están en el registro electoral, o más peor todavía, de que algunos se atrevan a hacer algunos registros electorales propios o personales. Esto nos llevaría a hacer una consulta con un registro electoral irreal. Ante el fraccionamiento, fíjate, yo he hecho algunas mediciones, he recogido algunos nombres, yo tengo enlistado, algunos medios de comunicación por han recogido y están sonando hasta el momento, Rosa, 32 nombres de personas que yo los llamo precandidatos para estas primarias, pues si todos Pero eso también sería uno de los problemas de las primarias, tendrían 32 candidatos. 32 candidatos significa el fraccionamiento, por eso es que cuando y un gobierno que además va a estar viendo cómo esos 32 candidatos se destruyen entre todos, ¿no? Porque eso no lo solo estamos que estaría viendo ya. que se destruye, sino que esos 20 candidatos, como te explicaba, el fraccionamiento va a obligar que a lo mejor el ganador resulta con un porcentaje muy bajo, tiene piso político muy bajo, por eso es la idea de ir a una segunda vuelta, para darle más piso político. Incluso voy más allá, yo he hecho propuesta una cuestión, si el tema es crear capacidades, si el tema es aumentar posibilidades, ¿por qué no vamos a una cuestión más allá? Incluso en las condiciones pongo, ¿por qué si somos de la misma facción y nos estamos midiendo, por qué no llegamos a un acuerdo de que incluso el que vaya conmigo, que compita en la segunda vuelta, porque no va dentro de la fórmula como vicepresidente? Eso no estaría sumándole piso político, eso no estaría generando capacidades, eso no estaría aumentando las posibilidades del bloque opositor, pero primero tenemos que estar claros que tenemos que querer jugar como una oposición en conjunto, amalgamar. Y para lograr esto no es tan difícil, hay que partir de un consenso en las mínimas, vamos a decir, similitudes que tengamos para crear un plan de gobierno que sea la oferta electoral envolvente, que nos permita vernos como una alternativa ante el pueblo en general, no solo estoy hablando del bloque opositor. Y que no se vean más ante la población como diferentes oposiciones que están con una lucha de poder, que eso lo nota la población. Incluso dejar de quitarnos debemos ir a una pausa, por favor. Sí, debemos ir a una una pausa, pero evidentemente pues esto está en el tapete. El tema del consenso ha sido también propuesto por un grupo de la oposición, pues consideran que esto sería perjudicial, esas diferencias dentro de los grupos de oposición. Vamos a seguir revisando al regreso de la pausa esas diferentes visiones que hay sobre la elección de ese candidato que pues haría frente al presidente actual Nicolás Maduro en el 2024, el presidente que además ya está trabajando, digamos, en función de ese 2024. Nosotros nos